hace mucho tiempo atrás, yo tenía mis propios héroes. ¿Ustedes tienen héroes? Sí, mira, yo voy a decir dos de mis héroes en esa época. El llanero solitario. Ay, yo siempre. Y Tarzán era otro héroe que tenía. Estaba saliendo Tarzán, ¿cierto? Yo tenía dos héroes. ¿Tú tienes? Spider-Man. El que tú. A ver. ¿Quién más tiene héroe? Yo tengo héroe. ¿Cuál sería? ¿Quién? Naruto. Naruto. No. ¿Y tú, Alejandro? ¿Cuál es el tuyo? Sasuke. Rápido que el tiempo está. Kakashi. ¿Y tú, Patito? Jesús. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Oye, todos tenemos héroes cuando somos pequeños. Todos tenemos héroes. A unos son Tarzán, otros Superman, Spider-Man, He-Man. No, He-Man no. Godzilla, no es Agente Fantasma. Pero ahora nuestras vidas han cambiado. Y ya esos héroes, ¿saben que esos héroes son inventos de alguien? Se le metió en la cabeza un tipo que dijo que un niño lo abandonaron en la selva y otro que vino un niño de Krypton, por allá no sé dónde queda eso, pero y caía aquí y de una tierra lejana. Todos son inventos, cuentos, fábulas, se llaman fábulas. Eso no existe, ¿me entiendes? ¿Ah? Fábula es un cuento que alguien se inventó, ¿me entiendes? Esa. Y después salió Super Niña, y después salió Super Perro, y después salió Super Cambio, y después salió de todo Super. Porque ¿me son cuentos y dirán, ok, pero ahora que Dios ha cambiado nuestra vida, ahora tenemos héroes. ¿Sabe? Le voy a decir unos héroes, miren. En Hebreo, en el libro de Hebreos capítulo 11, hay héroes. Y heroínas también, mujeres que son héroes. ¿Sí? ¿Te acuerdas de la fe? Noé era un héroe. Noé es un héroe. Tú le dices por ahí, dime un héroe que tengas tú. Yo digo, mi héroe es Noé. ¿Y quién inventó eso? No, eso no es. David es un héroe. Nuestro Señor Jesús es el héroe por excelencia, ¿me entiendes? Él dio su vida por nosotros. ¿Entiendes? Esther, por ejemplo, ya salió, ¿verdad? Esther salvó al pueblo de Dios, ¿me entiendes? ¿Se acuerdan? Cuando era la esposa del rey. Pablo, un héroe. No está ahí en hebreo, pero bueno. ¿Sí? Así puedo decirles, entonces, miren, ahora nosotros, miren, ustedes ahora, cuando ustedes vayan al colegio y les digan, alguien les pregunte que si tienen un héroe, ustedes pueden decir los héroes de la Biblia. Abel era un héroe, porque él adoraba a Dios. Job era un héroe. Moisés era un héroe. Moisés era un hombre tremendo. Aunque era un viejito, pero era fuerte. 80 años tenía Moisés cuando emprendió una obra asombrosa para su edad hoy día. Así que pongan atención, ya el tiempo dice, pongan atención. Ahora tenemos nuevos héroes, pero la verdad es que son reales. Los héroes de ellos son fábulas, pero nuestros héroes son historias. Y ellos nos sirven a nosotros porque son ejemplos para nosotros. ¿Amén? Ok, Dios lo bendiga, gracias. Con temor y temblor, es tu palabra.
santa, santa. Necesita una boca santa que la anuncie. Santifica mis labios. Pon tizón encendido en ellos. Purifica y habla a tu iglesia por medio de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Yo soy de los que tiemblan ante la presencia del Altísimo. ¿Saben el último mensaje que les anuncié? Yo sé que hay uno que sí se acuerda. ¿Saben cuál era el mensaje? Un problema llamado Jonás. Viajar con Jonás es un problema. No lo digo por mi viaje, sino por los que iban en el barco. Henry fue un excelente protector. Me guardó, me cuidó. Yo lo bendigo. Sí. Es bueno viajar con un discípulo así, que esté pendiente que a uno no le pase nada. Hablamos de Jonás y de la insensatez de Jonás. ¿Sí? Amén. Porque él quería huir de la presencia de Dios. A veces se nos ocurre esas cosas que hoy día decimos son absurdas. Y a veces cometemos el mismo error, ¿no? Pretender huir de la presencia, o escondernos de Dios, o hacer algo a escondidas de Dios. Perdón. Si lo mismo te son las tinieblas que la luz, dice el Salmo 139. Y que aún no está la palabra en mi boca y ya tú la sabes. Por eso es que los que me han escuchado muchas veces este mensaje le he dicho: tenga temor de Dios, porque tener temor de Dios es tomar a Dios en serio. Amén. No juega carrito. Tome a Dios en serio, en su vida. Y el segundo punto, como les había dicho a algunos, que iba a ser Jonás, un problema llamado Jonás, parte 2, lo había esbozado antes del viaje, pero anoche le cambié el título, aunque no está tan dislocado, pero el título es La Iglesia, el cuerpo de Cristo. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Pregunto, hermanos, ¿cuál es o cuál ha sido muchas veces la causa de su dolor de cabeza? No refiero al hijo, no refiero sino a su dolor de cabeza real. ¿Cuál puede ser la causa? Por ejemplo, investigué por ahí, decía, por ejemplo, el estrés, una indigestión, un problema estomacal, no tomar agua, dice por ahí, un uñero, ese uñero, esa uña que se entierra, ay, me duele la cabeza, en fin, puede ser muchas cosas, ¿verdad? Hay otros problemas que, por ejemplo, si usted está bajo una presión constante, su sistema interno digestivo no digiere bien la comida y le cae mal, ¿sí o no? Y no digiere bien, o no tiene hambre, o no va al baño con frecuencia porque está sobrecargado, sobreestresado, ¿así? Entonces todo el cuerpo se tensa. Con eso quiero inferir que un problema de una parte minúscula como el dedo del pie afecta todo el cuerpo. Cuando estábamos en el aeropuerto de Mérida, salían unos alemanes que iban en una excursión científica, algo así,
Pero vi uno que andaba en sandalias y tenía aquel dedo gordo del pie inflamado, infectado. Yo decía, ay, este hombre debe estar ahí doliéndole ese pie. Porque una parte del cuerpo afecta. Bueno, déjeme decirle que la iglesia, cuando el Señor dijo que es el cuerpo de Cristo y que nosotros somos miembros los unos de los otros, quiere decir entonces que cuando una parte del cuerpo está afectada, está dolida, dañada o herida, todo el cuerpo se ve alterado. ¿Sí o no? En 1 Corintios 12:6. ¿Está la pantalla? Sí. En 1 Corintios 12:6 dice, de manera que si un miembro padece, sufre, tiene una infección, tiene un dolor, tiene una queja, tiene una carga, eso se llama padecimiento, todos los miembros se duelen con él. Porque estamos interconectados, interrelacionados por las coyunturas en el cuerpo, así nosotros por el Espíritu que nos ha sido dado. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Yo encuentro como la Biblia, Dios, he pensado una y otra vez sobre esto y digo, Señor, es que tú me pudiste dar un ejemplo mejor. No hay un ejemplo mejor. Todo lo que yo hago o dejo de hacer les afecta a ustedes. Si les hago o hago bien, les trae a ustedes gozo o gloria. Pero si lo hago mal, les trae afrenta. Ustedes han visto pastores que han salido por las redes por escándalos de corrupción, de mujeres, de sexuales o de algunos, y su iglesia ha sido afrentada, ha sido señalada, no solamente por los de las otras iglesias, sino por el mundo también. Por la conducta de cada uno de la iglesia, todo el cuerpo recibe honra o deshonra. Así que lo que haga en privado afecta a la iglesia. Lo que haga uno afecta a todos. Eso tengo que tenerlo presente. Porque como decía en mi clase esta mañana, somos una asamblea, pero también un cuerpo. ¿Ha pensado en eso? Yo le invito a que piense en eso. Y cuide muy bien sus pasos, sus palabras, sus acciones. Amén. Ahora que estamos ya al final del año, piense un poco sobre eso. Y la Biblia no es para, ¿cómo se llama? Para tomarla ligeramente. No, es que es la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios es verdad. Toda ella es verdad. Veamos el punto número 1. Para corroborar bíblicamente en los 2 puntos que voy a tratar esta mañana, voy a corroborar que realmente la conducta de uno afecta a todos. Miren la familia. En una familia, la conducta de uno, si un hijo o una hija está enferma, todo el mundo vive en torno a lo que el niño o la niña salga por fin de ese estado, ¿verdad? Y más aún si papá o mamá tienen problemas, toda la familia, porque son los fundamentos. Si los fundamentos se craquean, se alteran. Punto número 1, Adán y Eva
A Adán fue dada la palabra. Dios habló a Abraham. En Génesis capítulo 2, versos 15 al 17, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová, ¿ves? Y mandó Jehová. No Jehová, Jehová Dios. ¿Elohim? Jehová Elohim. El Señor. Al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Cuántas veces hemos leído esto? Mire, hago un paréntesis aquí. El único libre albedrío bíblico es este. De todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué hay ahí? Coma lo que quiera. Coma cuanto quiera. ¿Quiere comer mango? ¿Y almorzar con durazno? Hágalo, como usted quiera, coma. ¿Eso se llama? No confundan este libre albedrío de coma lo que quiera con otro libre albedrío, como que el hombre elige. No, eso es satánico. La salvación le pertenece solamente y la elección le pertenece solamente a Dios. La limitación de este libre albedrío era que había un árbol que no debes tocar. Parece que eso produce en nosotros una doble atracción, ¿sí o no? Mamá cuando salía decía, no me toquen lo que está en la nevera. Chuf. Abríamos una vez la nevera. ¿Sí o no? No me pasaba solamente a mí. Y si alguien se descuidaba, uno metía el dedo y... Parece que voy a salir, pero no me salga nadie de la casa. ¿Sí o no? ¿No han escuchado, no? ¿Y qué hacía hoy? Ponía un pie afuera. Algo así como que por lo menos puse un pie afuera. No, es que voy a buscar perro. Alguna excusa. Mire, hermano, le voy a decir algo. Aquí radica el origen de toda nuestra calamidad como seres humanos. ¿Cuál? El de no tomar en cuenta el mandamiento de Dios. El relativizar la palabra de Dios. Y no tomarlo como algo absoluto. La palabra de Dios no está para ser considerada. Cuando Dios manda, dice que hasta el viento y el mar le obedecen. ¿Cuánto más nosotros? Amén. Yo la verdad es que no es así. Es el deseo de obedecerle, pero al final no fuese así. Si en verdad fuese así, aquí tendría que hacer 2 cultos en la mañana y 2 cultos en la tarde para atender a toda la gente. Miren esto. El problema está cuando empezamos a ver lo prohibido como algo para considerar. Oigan, bien. Mamá dijo, no toquen lo que está en la nevera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ni la abran. Porque a lo mejor al abrirla se queda mirando. Vean esto. Génesis capítulo 3, verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría.
Y tomó de su fruto y lo comió. Y dio a su marido, el cual comió como ella. ¡Qué tragedia! 4 puntos aquí. Hay 3, pero 4 puntos voy a enseñar. Amado en mi corazón, cuando Dios habla, no nos dijo, ¿qué les parece si comen de aquí y no de allá? ¿Qué les parece? No dijo así. Mandó, ordenó, dio mandamiento, diciendo, pero de aquel no. Veamos en el reflejo de este Adán y de esta Eva nuestra propia humanidad o nuestra propia debilidad ante lo que Dios dice no. En primer lugar, cuando Dios dice no, o cuando Dios dice sí, o cuando Dios dice hagan, usted no tiene que consultar al pastor para ver si lo hace o no lo hace. Ni consultar a su mujer o a su marido para ver si lo hace o no lo hace. Puede compartir lo que va a hacer porque Dios lo mandó a hacer. No puede opinar la familia a ver si hace lo que Dios le dijo que hiciste. No puede, eso no existe. En el contexto del reino eso no existe. Existe un rey y existen siervos. Amén. Y el siervo y los siervos hacen lo que su Señor ordena. No hay media tinta. El problema está en que cuando viene un tercero y dice, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol, ya está. Y usted empieza a hablar sobre lo que Dios mandó con el tercero, ahí está listo. ¿Por qué? Porque Él va a suavizar la curva, va a suavizarla. Va a ir sacándole derivadas y derivadas y derivadas, ¿me entiendes? Ahí está el problema. Si Dios dice que hay que proclamar el Evangelio, yo no tengo que pedir al pastor permiso para proclamar el Evangelio. ¿Amén? Amén. ¿Lo tengo? Si el Señor me dice ir y hacer discípulos, yo no tengo que pedir a la asamblea o a mi familia qué les parece lo que Dios dijo. Tengo que hacerlo. Amén. Si Dios me dice que tengo que amar a mis enemigos, Amén. está duro, ¿verdad? Como dicen ustedes los jóvenes, está rudo, ¿verdad? Vamos a preguntarle al pastor. Pastor, ¿qué le parece que? Oye, vamos, amén. O si Dios dice que tengo que perdonar a mi hermano, Amén. pastor, usted dice, mire lo que me hizo, ¿usted cree que lo puedo perdonar? 30 veces. El tal muera. No. Yo no voy a decir eso. ¿Se dan cuenta que ustedes están de acuerdo conmigo que lo que Dios dice no tenemos que consultarlo con nadie? Obediencia. Pero en el caso número 2, estos son los 4 pasos para un tobogán, para caer de un tobogán, o para caer como un tobogán por gravedad. Primero, pedir la opinión del tercero. Gracias, error. Segundo, acercarse al árbol, porque tan cerca que estaba a la vista, ¿no? Y hacer nuestras propias consideraciones. No es lo que tú consideres, es lo que yo te mandé que hicieses. Amén. No es como tú consideres, es como yo te mandé. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así que el discipulado no es cuestión de teología, sino de formación. Enseñándoles que guarden todas. ¿Dónde están los mandamientos? 21 mandamientos sacamos aquí en Mateo 5, 6 y 7. Entre ellos, amar a los enemigos.
Entonces, ella consideró que el árbol que dice ahí, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y tal. Una vez un joven me llegó aquí y me dijo: pastor, ¿qué de malo tiene tatuarse? ¿Qué de malo tiene tatuarse? Entonces me acordé del Señor que él responde preguntando, ¿no? Le digo: déjame contestarte con una pregunta. ¿Qué de bueno tiene? Ahí termina la conversación. El considerar lo que Dios ha hecho en tiempo y espacio de lo que es el anatema, no tengo por qué considerar. Quiere ampliar el radio de acción. Bueno, ok, en mi contexto de relación. Mis sociedades, con la gente que yo me relaciono en sociedad, no es con el mundo impío. Mis amistades no están en el mundo. Mis amistades están aquí. Amén. Y aquí celebro relaciones fuertes. Porque no dice la palabra qué comunión tienen las tinieblas con la luz. ¿Y qué comunión tiene el altar de Dios con el altar de Belial? O de Belzebú. ¿Se dan cuenta que son diametralmente opuestos? No hay relación. ¿Me copian? Amén. No hay relación. Así que yo no puedo considerar eso. Sino, oídos jóvenes, no puede, sí puede. No debe relacionarse con un impío. Amén. Jóvenes, digan amén. Aunque por force me dieron. Saqué un amén por force. No pueden ni deben relacionarse con impíos de manera afectiva. Amén. Amén. Pueden, no lo hagan. Jóvenes, hombres y mujeres, no vean lo prohibido, ni consideren lo prohibido. Pastor, es que usted no la ha visto. Yo fui a la playa con ella, pastor, y usted no. Si usted va, usted se enamora. ¿Te das cuenta? Lo que es nacido de la carne. Tú estás mirando carne, papá. A veces hablar tanto de esto es ser reiterativo. La cara de algunos es un poema. Tercero. Eva consideró que era agradable a los ojos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Ahí está el problema. Pastor, es que él tiene unos ojos verdes que me va a ver. Si fuera virolo, ahí sí no, ¿verdad? Es que el diablo te va a poner que una fea adelante o un feo adelante. Algo que ¿cómo era el fruto? ¿Era qué? Agradable. Todo, ahí está todo. Agradable a los ojos. Ahí está el problema. ¿Qué dijo Dios? No coman de ahí, ni se acerquen, ni lo toquen. Pero cuarto dice, cuando Eva consideró, el problema empezó cuando Eva consideró que era beneficioso para dar sabiduría. Ahí está el problema.
¿Sabe? El Señor dice, y en último lugar, Eva tomó del anatema y dio también a su marido. El problema, amado mío, es que no tomamos en serio la palabra de Dios. En 1 Juan 2:15 dice, no améis al mundo. No desees las cosas del mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No podemos. El pueblo de Israel deseaba volver a Egipto, ¿verdad? Porque ahí tenían 3 golpes. ¿Se acuerdan? En Egipto teníamos, y aquí esta oblea insípida. Todavía el entendimiento no le estaba claro. Decía esta mañana que mi mayor deseo es que la gran mayoría de los que se reúnen en esta iglesia logren tener la convicción de lo que resulta el milagro de Dios. ¿En qué resulta el milagro de Dios sobre su vida? Resulta en poder de Dios. Resulta en gracia de Dios. Resulta en fidelidad de Dios. Resulta en misericordia de Dios. Habernos sacado de la inmundicia y llamarnos ahora hijos y santos de Dios. Si eso no se tiene claro, estamos perdidos. Si eso no se tiene claro, estamos perdidos. ¿Tiene consecuencias? Tiene consecuencias inmediatas. Inmediatas es que, dice más adelante, que Dios los echó. Bueno, los sacó del huerto, de la comunión, vamos a decir así. No hay comunión cuando hay desobediencia. No hay comunión. En el viaje que hicimos había adversidad en cada traslado, en cada transbordo. Nada estaba bien, nada salía bien, pero había gozo. Porque íbamos a hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que nos mantiene. El Señor sabrá. El Señor sabrá. ¿Por qué el Señor sabrá? Dios no le dijo a Abraham, no le puso un GPS y le dijo cómo iba a hacer todo. No, obedece ni más nada. Y las inmediatas, las consecuencias más largas, está en Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esas son las consecuencias que vemos a la distancia trayendo de manera espiritual lo que pasó, el relato del Edén. Y cómo eso que pasó en el Edén nos afectó a nosotros hoy. ¿Sí lo ven? Usted y yo estábamos en esa condición. Por eso, amado mío, qué bueno es decir así, amados. Amén. No pretenda hacer algo en oculto, Amén. porque será revelado. Amén. Porque el Señor, sus ojos se pasean por la obra de sus santos. Todo lo que yo pueda hacer que no honre a mi Señor, tampoco honra a su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Por eso yo quiero transmitirles o que conciban del Espíritu esta realidad de que nos debemos los unos a los otros. Amén. Esto no es socialismo. No. Que ahora vamos a compartir todo el dinero de todos con todos para que todos seamos iguales. No, eso es mentira. Sino que como un cuerpo
Y como dice Pablo a los Corintios, no puede decir la oreja a la mano, no te necesito porque no eres igual a mí. No, no, somos diferentes. Pero todos nos necesitamos. Amén. No solo. Todos nos debemos. Amén. Por eso es que es tiempo de ponernos a cuenta con el Señor. Amén. Sí, ponerse a cuenta. Hay tiempo de ponerse a cuenta. Y hay tiempo de que nos llamen a cuenta. ¿Sí? ¿Cuál le gusta más? Primero. Amén. Sí, porque el segundo dice, horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Entonces, mejor es venir al Dios de misericordia antes que el Dios de justicia nos vaya a buscar. Amén. Amén. ¿Se acuerdan? Correa. Mi madre tenía la justicia en sus manos por la desobediencia. Segundo punto. Un error individual afectó al colectivo. Ya lo dije como Adán, y dijo Pablo claramente, como en el capítulo 5 refiere al hecho del pecado el responsable fue no Eva, sino Adán. ¿Por qué no dijo Pablo, como el pecado entró por una sola mujer? ¿Por qué no dijo así? Si fue Eva la que pecó. ¿Se equivocó la Biblia? Habla con el Papa porque como él está cambiando todo. Porque la palabra, si usted ve, le fue dada fue al hombre, no a la mujer. Y él la transmitió a la mujer. Ahí lo dijo perfectamente y lo transmitió muy bien. La transmitió perfectamente bien porque cuando ella acotó a lo que dijo el diablo, dijo, no, Dios dijo esto y lo dijo correcto. El problema no está en la debilidad de Eva, sino que Adán se quedó callado y estaba ahí. Eva, párame eso. Porque hay que estar bien. El responsable de cada hogar es el hombre. Amén. El responsable de cada hogar es el hombre. De la conducta moral y espiritual de cada hogar es el hombre. Amén. Porque a Eva no se le pidió cuenta, sino al hombre. Porque cuando Dios se paseó por el huerto le dijo al hombre, ¿qué has hecho? Porque Pablo a los Efesios no compara a Eva con Cristo, sino al marido compara con Cristo. Punto número 2. Un error particular. Vamos a Josué capítulo 6. 8 y 9. 18 y 19. Otro mandamiento de Dios. Dios está por... ¿cómo está? Dios vive en un eterno júbilo, pero está por realizar la promesa que Dios había dado a Abraham. ¿Se acuerdan? Que tu pueblo poseerá aquella tierra. Y Josué está por introducir al pueblo para poseer. Ya habían pasado Jericó, el Jordán, pero tenía Jericó delante. Y dice que el grosor de las murallas de Jericó eran de 7 metros, ¿te imaginas? Insondeable, o sea,
que hables. Pero Dios le dio una prueba de fe. Dice, van a caminar durante 6 días y van a ir 7 sacerdotes, tocarán las bocinas y todas estarán en silencio. Entonces el día 7º darán 7 vueltas y cuando toquen la bocina, los hombres de guerra gritarán y el muro caerá. Amén. ¿Quién se cree eso? Amén. Así quiere Dios que actuemos nosotros en fe, en obediencia. Amén. Los muros caerán cuando actuemos en obediencia como ese ejemplo. Amén. Los muros caerán. Amén. Yo tengo tantas historias. Pudiera contarle algunas, pero ya el tiempo se me agota. El mandamiento está en Josué 6, 18 y 19. Pero vosotros, guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Anatema, palabra que no es familiar para nosotros. Anatema, algo que está bajo maldición o prohibido, sea persona o sea cosa. El mundo es anatema. El mundo es anatema. Amén. Y las cosas que están en el mundo son anatema para nosotros. Amén. Vea, pastor, una cervecita. Ven acá, pastor. Vamos a hablar de ello. Ay. Le voy a decir una cosa. Nadie nació drogadicto. Todo empezó por un chupito. Un chupito. ¿Sí o no? Los alcohólicos anónimos no son alcohólicos porque nacieron alcohólicos, sino porque empezaron a consumir alcohol y se reunieron en un entorno que los hizo consumir alcohol y etcétera, etcétera, muchas historias. Y al final terminaron como terminaron. Si usted va a las calles de Filadelfia en Estados Unidos y usted ve los zombies que están caminando por ahí, hombres, mujeres, jóvenes, blancos, negros, asiáticos, usted no lo ve que ellos nacieron bajo esa condición. Ellos seguramente nacieron en un lugar cristiano. Óigame. Pero pasó algo que torció el enemigo, su conducta. Tocaron el anatema. No hay cosa más que yo desee que ser aborrecido por el mundo. Si el mundo os aborrece, recordad, a mí me aborrece primero. No quiero agradar al mundo. No me interesa. Antes, cuando uno era pequeño, joven, vivía para agradar a otros. Pero dice la palabra que ahora Él nos tomó para agradarle a Él. Amén. Y no hay ningún señor, no hay ningún patrono que se alegre más cuando consigue un obrero haciendo lo que le mandó a hacer. Amén. Eso es una ecuación sencilla. ¿Sabe? Todos o la mayoría conoce la historia aquí. Y saben que este hombre llamado Acán tomó de lo que se había prohibido que tomara. Pero pasó lo mismo. Miren el relato, déjenme leerle. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová. Por eso es que
el problema de Acán es que la justicia vino a él. Él no lo dijo primero, sino que Dios le dijo, anda separando de la tribu de Judá por cada familia, y hasta que llegó hasta donde estaba él, que fue acorralado. Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi, como Eva, vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, consideré que era muy bueno, árbol deseable, y vi que era bueno y que de malo tiene. Y 200, bueno, 200. un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata, lo estoy contando, 1, 2, 3, 4, 5. Y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, que es casi 1 kilo, la cual codicié. ¿Qué pasó? Dije, ¿y por qué no? ¿Qué? Esto no es nada. Termino de lavar, pago la secadora y la lavadora. Le doy a la mujer el carro que quiere. Y acomodo la casa. Aquí me la suelo. Codicié. Y tomé. Y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda. Y el dinero debajo de ello. Cógese entonces, envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda. Y aquí estaba escondido en la tierra y el dinero debajo de ellos. Y tomándolo del medio de la tienda, lo trajeron a Josué. Y todos los hijos de Israel lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán. Tú no pensaste por un momento qué cosa tenemos nosotros en este cuerpo. Cuando deseamos algo, la codicia se enciende. ¿Qué? David no tiene seso en la cabeza. No saben qué es la mujer de Urías. ¿Te volviste loco? Porque cuando las pasiones se encienden, la razón se eclipsa. ¿Se te problema? Por eso, ni lo mire, ni lo toque, ni se acerque. Bien dice el sabio, habrá alguien que se acerque al fuego y no se le encenderán los pechos. Y Josué y todo Israel tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero y el manto y el lingote. Óigame bien, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron al valle de Acó, donde lo apedrearon y consumieron y quemaron todo. Porque así es que hay que hacer con el pecado en medio de nosotros. Amén. No vamos a apedrear a nadie. Pero si usted no se consume eso, no lo destruye, no lo considera anatema, volverá a tener el mismo pecado de Acán, el mismo pecado de Eva y los mismos pecados que hemos cometido durante toda la vida, si no tomamos en serio a Dios y su palabra. Amén. Amén. Tenemos que tomar a Dios en serio y su palabra. Amén. Dijo, si él hubiese pensado por un momento que sus hijas y sus hijos iban a morir por su acción, no lo hubiese hecho. Si David hubiese pensado las consecuencias sobre su reino, sobre su pueblo que tanto amaba, y sobre sus hijos, no lo hubiese hecho. Pero dice el Salmo 32, verso 5. Mi pecado te declaré. Ahí está. Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ay, acá. Si
hubiese pensado un momento en esto. Ay, Adán, si hubiese abierto la boca y hubiese dicho, para ahí. ¿Afectó la conducta de Acán a todo el pueblo de Israel? Sí. Fueron a tomar a la gente de Jai, 3,000 hombres, y vinieron con las tablas en la cabeza. Y Dios dijo, hay pecado. Si no hubiese pecado en esta iglesia, la gente no cabría aquí. ¿Me entienden? Si no hubiese Jonás en esta iglesia, la gente no cabría en este lugar. Si tomásemos a Dios en serio en su palabra, nuestras vidas cambiarían para bien. Porque el pensamiento de Dios, como dijo Jeremías, es para bien. Mis pensamientos para con vosotros son pensamientos de bien y no de mal. Pero tiene que estar un pueblo dispuesto a humillarse delante de Dios y decirle, confesaré mis transgresiones delante de mi Señor. Cierre sus ojos por un momento.